Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Literatura del municipio y bueno, en esta ocasión quería conversar con ustedes a propósito de una suerte de pequeño género literario que ha acompañado a la humanidad desde siempre, ¿no? Y que en circunstancias y en situaciones como las que está viviendo el mundo entero en este momento, digamos que resurgen y salen a flote como una fórmula de expresión y también, digámoslo así, de ayuda para las personas en momentos en los que toca estar en la casa. Me estoy refiriendo al diario, al diario íntimo. El diario como esa fórmula expresiva que nos permite registrar con cierta periodicidad, si no es diariamente, nos permite registrar las vivencias y todo lo que pasa por nuestros ojos. Sabemos y entendemos que han habido miles de diaristas muy reconocidos en la historia de la literatura y seguramente millones de diaristas anónimos y personas que lo hicieron simplemente para poder sobrellevar su vida y que nunca fueron publicados. Una de las condiciones esenciales que tiene el diario, entre muchas otras, es el que generalmente tiende a ser íntimo. Es decir, cuando nos tomamos el tiempo, cuando decidimos comenzar a registrar lo que nos pasa en la cotidianidad, lo hacemos desde un punto de vista muy personal, ¿no? Es muy subjetivo. Es nuestra intimidad vuelta, digamos, volcada más bien sobre la realidad en sí misma, ¿no? De esta manera, lo que hacemos nosotros es dejar huella, es dejar un documento, es dejar, digamos, un constructo a propósito de lo que nos interesa, lo que no nos interesa, de nuestra vida emocional, de nuestra vida psicológica, de nuestra vida racional, etcétera. En esa medida, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el mundo, como lo mencionaba al principio, me parece sumamente importante que para las personas que están interesadas en el universo de la literatura y específicamente en el universo de la escritura, puedan comenzar a proyectar todos sus sentimientos y todas sus emociones, todas sus opiniones a propósito de lo que sucede en el confinamiento, de lo que sucede mientras pasamos más tiempo en nuestras casas que realmente lo que desearíamos es como poder proyectarnos a nosotros mismos. En esta medida y en el marco del programa de la Escuela de Literatura del municipio, que de entrada tiene dos vertientes sobre las cuales trabajamos los docentes en las diferentes franjas etarias, que está infantil, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, y es la apreciación literaria y la creación literaria. Para escribir un diario, realmente como para escribir cualquier otra cosa, solo necesitamos la necesidad. Así suene particular, así suene a cacofonía, así suene a algo que no tiene un sentido, lo tiene en toda su extensión. Cuando digo que necesitamos la necesidad, me estoy refiriendo explícitamente a ese momento en el que algo se hace absolutamente perentorio para poder avanzar. Pensemos cuando estamos trabajando, cuando estamos en nuestras oficinas o en las labores que tengamos cotidianamente. Necesitamos un avance, ¿no? Es perentorio seguir básicamente una serie de sucesos para poder llegar o llevar al mejor de los puertos
nuestro trabajo, ¿no? En esta medida, el diario requiere de esa necesidad y por otro lado también de una disciplina muy específica. El hecho que digamos y que hablemos de la palabra diario no quiere decir que comencé a escribirlo el 1 de enero y al 31 de enero necesariamente deba tener 31 entradas, es decir, todos los días. Eso sería lo esperable, pero hay diarios que duran años, años, años y años y se convierten en ríos de experiencias, que tal vez todas no pueden ser contadas, todas no pueden ser narradas, o todas no pueden ser, digamos que, víctimas de la misma atención que se necesitaría. Entonces, el objetivo del diario es justamente dejar un registro de la cotidianidad que tiene, digamos, que una segmentación temporal. En esta medida puedo comenzar a escribir el diario el 1 de enero, ¿no? Que es una fecha interesante para comenzar a escribir algo, porque es como el día en el que se inicia un nuevo ciclo. La siguiente entrada puede ser el 7 de enero, después puedo saltarme incluso un mes, siempre y cuando mantenga como ese hilo. Los diarios además también van adquiriendo una voz propia, ¿no? Entonces comenzamos a escribir un diario y de repente nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es descargar básicamente todas nuestras quejas para con la vida cotidiana, ¿no? Nuestros trabajos que odiamos, esas personas con las que tenemos que relacionarnos y tal vez no son de nuestro mayor agrado, la situación económica que es complicada, un problema de salud, una relación tormentosa y negativa, o incluso puede adquirir otro sentido, ¿no? Como el de la observación social, como el de la crítica social, lo podemos llamar de alguna manera, en donde dejamos sentado qué es lo que pasa a nuestro alrededor. En el contexto que vivimos actualmente, a propósito del coronavirus y de esta pandemia, se han como que proyectado un montón todas las cosas que tienen que ver como con la expresión individual. Entonces hay mucha gente que en este momento está escribiendo un diario, pero la oportunidad se dio gracias a que sucedió o estamos envueltos en una circunstancia que prácticamente es inverosímil, que para muchas personas se puede traducir en una novela o en un cuento o en una película de terror, en una película dramática o incluso en una película de ciencia ficción. Entonces, en esa medida comienzan a dejar, digamos que, huella o comienzan a escribir puntualmente a propósito de todo lo que les pasa cotidianamente, ¿no? Hay mucha gente que está desesperada en sus casas, que está comenzando a llenarse de cosas en la cabeza y esas patologías psicológicas son las que permiten de pronto darle forma directamente a un diario, ¿no? También hay otra cosa que debemos tener en cuenta y es sumamente importante y es que los diarios también generalmente han sido muy subestimados, ¿no? Han sido prácticamente ridiculizados, como que la persona que escribe un diario es una persona que puede ser que no tenga, digamos que, una seguridad en sí misma como para afrontar la vida cotidiana y la realidad tal cual como se presenta, ¿no? Que es una persona débil, además de una sensibilidad particular. Pero este es un ejercicio literario en sí mismo. Es un ejercicio literario que no solo nos permite expresarnos, que no solo nos permite también de muchas maneras conocernos a nosotros mismos, sino que también nos permite dejar un documento histórico para la posteridad, donde alguien va a poder encontrar en las palabras que nosotros usamos, en las historias que nosotros contamos, un registro de una vida dentro de la cotidianidad como ese gran paradigma que las ciencias sociales llevan intentando trabajar hace tantos años y de los cuales han podido llenar mamotretos. Y la literatura lo aborda directamente. La literatura también es un proceso de trabajo alrededor de la cotidianidad. Y el diario es una de las excusas que tenemos para poder abordar, digamos, todo esto. Tengo algunos textos acá de los cuales voy a leer pequeños fragmentos contando un poco a propósito de cuáles son sus autores o autoras para poner un ejemplo a propósito de lo que es un diario y en lo que realmente se puede convertir. Digamos que este pequeño género literario que se puede inscribir tanto dentro de la crónica
porque podemos hacer pequeñas crónicas de nuestras vivencias cotidianas o incluso de la ficción, ¿no? Porque podemos agarrar todas las cosas que se nos presentan en la realidad y comenzar a ficcionarlas, a agrandarlas. Muchas personas que escriben diarios, grandes autores que han escrito diarios, han utilizado este método como una fórmula de acercamiento, digamos, a la labor literaria, en la medida en que todo el tiempo están manejando información y al manejar esa información lo que hacen es de alguna manera concentrarla para después proyectarla literariamente. Es decir, voy escribiendo pequeños fragmentos, pequeñas cápsulas y las voy proyectando hacia más adelante para generar una historia que sea además sumamente verosímil, que sea verídica, que tenga un contexto real y cuyos personajes también se puedan sostener en sí mismos. Recordemos que muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces, la realidad realmente es lo que está inspirando a los autores y a las autoras desde siempre. Entonces, bueno, acá tengo un librito de Alberto Giordano, que es un escritor argentino. El libro se llama El tiempo de la improvisación y son unos diarios que el tipo escribió durante muchos años. Él es uno de los grandes referentes en Latinoamérica desde el punto de vista académico del diario, no solo como un género literario, sino del diario como ese documento que va dejando registro de las individualidades y de las subjetividades. Este se llama El tiempo de la improvisación. Voy a leer un pequeño fragmento. Esta entrada se llama Antes del final y es del 26 de noviembre del 2016. Anoche terminé de leer Veneno de Escorpión Azul, diario de vida y muerte de Gonzalo Millán. Hace unos días, Judith me preguntó si no era una lectura demasiado triste para antes de dormir. Le respondí que al contrario, en Millán, la decisión de registrar diariamente, con despreocupada seriedad y resuelta parsimonia, las vivencias de la agonía funciona como un principio de resistencia. El poeta moribundo toma apuntes para no perder su vida por anticipado. Es ese espíritu agonístico, sobreponiéndose al miedo y a la autocompasión, lo que se afirma en la lectura, como en otros diarios de poetas seriamente enfermos. El cuidado de sí mismo se logra a través del cuidado del ritmo y el tono que él propaga intimista propicie una expedición saludable. Depende sobre todo de los hallazgos formales, de la capacidad de repetirlos diariamente. En Millán, la búsqueda rítmica orienta sin apremios el deseo de huir hacia adelante, a través de apuntes cansinos que figuran las huellas de un paseo melancólico. La inevitable gravedad del drama se aligera por el recurso a la ironía y al humor negro. Los tonos en los que se manifiesta la rabia dinámica, diligente, la que mezcla creación y destrucción. Hay reflexiones, le decía a Judith, buscando justificar mi entusiasmo, de un alcance ético que desborda las circunstancias del enfermo terminal y expresan verdades que conciernen a cualquier solitario, como esta del 28 de junio. Requiero alejarme con urgencia de mí mismo. La convivencia exclusiva con uno mismo envenena. Busca escenarios propicios, decorados nostálgicos. Acá vemos que hay un diarista que está tomando nota de un texto que recién terminó de leer y lo problematiza, ¿no? Es una persona que también decide escribir un diario en otra época y es un diario de su enfermedad, que como bien lo dice Alberto Giordano, utiliza esta posibilidad narrativa o esta posibilidad estética expresiva para poder sobrellevar los días de su enfermedad y no morirse anticipadamente. ¿Tá? Bueno, tengo también a Mario Lebrero acá. Es la novela Luminosa. Es una novela que además de luminosa por el título, es bastante voluminosa y es una novela que él escribe porque se gana la beca Guggenheim. La beca Guggenheim es una beca que es muy preciada por muchos artistas en el mundo entero porque durante un año les da una muy buena cantidad de miles de dólares mensualmente y les permite trabajar en una obra. Él es uruguayo, él es montevideano y escribe la novela Luminosa gracias a esa beca. Y él parte del punto en el que dice como, bueno, me gané esta plata, me gané esta beca, ahora qué carajos voy a hacer yo. No tengo un proyecto, no sé qué voy a hacer. Entonces comienza a escribir el diario de la beca. Y el diario de la beca es todo lo que pasa durante ese año por la cabeza de él. ¿Sí? Voy a leer un pequeño fragmento también. Esta entrada es del domingo 22
de septiembre del año 2000. Pone la hora 5:06 de la tarde. Esta madrugada, mientras me cepillaba los dientes antes de irme a dormir, tomé una importante decisión. El 1 de diciembre comenzaré a trabajar en el proyecto. Si el espíritu sigue muerto, paciencia. Escribiré con lo que soy ahora. La unidad formal se resentirá y probablemente el resultado será lamentable. Pero sea como fuere, ese proyecto debe ser terminado. Hay cosas importantes para decir, y si se dicen de modo poco apropiado, lo lamentaré, pero esas cosas deben ser escritas. Dentro de 3 minutos apagaré esta máquina. Me habría gustado completar y enviar el menú de opciones para los alumnos del taller virtual que desean continuar, y también tengo el correo muy atrasado. Sin embargo, debo resistir y continuar con mi plan de abstinencia. Hace 2 días que la computadora se está usando demasiado, si bien por causas ajenas a mi voluntad. Bueno, ahí oigo la musiquita que anuncia el fin de la sesión en esta máquina. Acá lo que vemos con Mario Lebrero es, primero, que estás confesando que no tiene absolutamente nada que escribir y que lleva procrastinando. Procrastinar se refiere a lo que dejamos para mañana. Recordemos, eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, eso se llama procrastinar. Patear, ir pateando una labor que sí o sí tenemos que hacer. Entonces Mario Lebrero nos cuenta, digamos, ese inconveniente que tiene y que no ha podido sentarse a escribir. Y después también cómo comienza a mostrar la adicción que tiene a la computadora. Finalmente, cuando uno termina de leer la novela luminosa, se da cuenta, digamos, de todo ese constructo de cosas que todo el tiempo están gravitando ahí y que no le permiten a él concentrarse en la escritura de su novela. Bueno, también tenemos acá al gran Charles Bukowski, un personaje muy interesante de la historia de la literatura universal. Y el libro se llama El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Este fue el último libro que él escribió y el último libro que se publicó, y lo hace en tono de diario. Él ya es una estrella, ya no es ese escritor marginal, ya no es ese escritor que anda por los peores lupanares de Los Ángeles, sino que ya es un escritor famoso que, que tiene, digamos que, la necesidad de narrarse a sí mismo como en la cotidianidad, ¿no? Una cotidianidad también bastante exasperante, bastante desértica, en la medida en que está envuelto por la fama. Esta entrada es del 8 de febrero de 1992. Él murió en 1994. Fueron de las últimas cosas que escribió, como les dije. Pone la hora también, 1:16 de la mañana. ¿Qué hacen los escritores cuando no están escribiendo? Yo me dedico a ir al hipódromo. O, en los viejos tiempos, me moría de hambre o hacía trabajos que me arrancaban las entrañas. Ahora me mantengo alejado de los escritores, o de los que se hacen llamar escritores. Pero entre 1970 y 1975 aproximadamente, cuando tomé la decisión de quedarme plantado en un sitio y escribir o morir, venían a visitarme escritores, todos ellos poetas, poetas. Y descubrí una cosa curiosa. Ninguno de ellos tenía medios visibles de subsistencia. Si tenían libros publicados, no se vendían. Y si daban recitales de poesía, muy poca gente acudía a ellos, excepto, digamos, que entre 4 y 14 personas, también poetas. Pero todos vivían en apartamentos bastante bonitos y parecían tener tiempo de sobra para sentarse en mi sofá y beberse mi cerveza. Yo me había criado fama de loco en la ciudad, de montar fiestas en las que ocurría lo indecible y en las que mujeres alocadas bailaban y rompían cosas, o de tirar a gente de la terraza de mi casa, o de que había redadas de la policía, etcétera, etcétera. En gran parte era cierto, pero también tenía que poner las palabras en la página para cumplir con mi editor y con las revistas, para pagar el alquiler y sacar dinero para todo. Y esto significaba escribir narrativa, pero estos poetas solo escribían poesía. A mí me lo decían, me parecían débil y pretencioso, pero ellos seguían adelante y vestían bastante bien, y parecían bien alimentados, y todos tenían tiempo libre para sentarse en el sofá y para hablar de su poesía y de sí mismos. Muchas veces les preguntaba, oye, dime, ¿cómo te ganas la vida? Se limitaban a seguir allí sentados y a sonreírme y a beberse mi cerveza y a esperar que llegaran mujeres locas con la esperanza de que de alguna manera les cayera una migaja de sexo, de admiración, de aventura o de lo que demonios fuera. Me estaba empezando a resultar evidente que tendría que quitarme de encima aquellos aduladores reblandecidos, y poco a poco fui descubriendo su secreto, uno por uno. En la mayoría de los casos, al fondo, bien escondida, se ocultaba la madre. La madre se ocupaba de esos genios, pagaba el alquiler y la comida y la ropa. Recuerdo que una vez
Durante una rara escapada en la que salí de mi casa, estaba en el apartamento de uno de estos poetas. Aquello era bastante aburrido, nada que beber. El tipo decía que era injusto que no se le hubiera reconocido más ampliamente. Los editores, todo el mundo, estaban conchavados contra él. De repente me señaló con el dedo. Y tú también. Tú le dijiste a Martín que no me publicara. No era cierto. Luego siguió quejándose y largando sobre otras cosas. En ese momento sonó el teléfono. Bueno, acá vemos que lo que hace Bukowski de alguna manera es, por medio de la entrada de su diario, acudir a recuerdos de muchísimos años antes para generar algún tipo de crítica, una crítica a la manera como se comportan los escritores, esa adulación que necesitan, esa necesidad que sale todo el tiempo a flor de piel porque sean aplaudidos. Él siempre, como dije, fue un escritor muy marginal o quiso jugar a ser el marginal, lo cual le salió muy bien y recorre también de alguna manera a sus recuerdos. Los diarios no necesariamente tienen que ser actuales. Yo puedo comenzar a escribir un diario hoy, 4, 5, 6 de abril del 2020 y puedo hacer referencia al día de mi nacimiento, el primer domingo de 1987 o el día más feliz de mi vida cuando fui por primera vez al Estadio El Campín a ver a mi equipo en el 94, el día que eliminaron a la selección Colombia en Francia 98. Entonces puedo yo generar, digamos que una línea de tiempo absolutamente, digamos, desparpajada. No necesito tener, digamos, esa coherencia. Es una virtud también de los diarios. Tengo a Andrés Felipe Solano, un escritor colombiano que desde hace muchos años vive en Corea del Sur. Este libro se llama Corea Apuntes desde la cuerda floja y es un libro que está escrito en clave de diario y es como una crónica, una secuencia muy particular de sus primeros días en Corea. Él se casa con una coreana que conoce en Estados Unidos y deciden irse a vivir a Corea del Sur. Entonces lo que él cuenta es como todas esas cosas que comienzan a pasarle en un país tan lejano y tan distante como es Corea. Voy a leer un pequeño apartado. Tuvimos una gran pelea con Cecilia, por culpa de la plata, el aburrimiento, el clima. Todo se coló y terminó por armar un huracán. Nos arrojamos los desperdicios a la cara. Salieron chispas de todas las esquinas. No faltó mencionar mi absoluta falta de compromiso para aprender coreano lo suficientemente bien como para hacerle un mínimo reclamo al casero, ni sus ganas delirantes de llegar a la meca de la investigación universitaria sin tener en cuenta que puede ser un verdadero infierno. Tanto o peor que trabajar en una empresa de las que odia Samsung, Hyundai, LG. Ni mi demencial preocupación por el futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ni su manía de dejar el paquete de las galletas abierto sobre la mesa de la cocina, ni el haber creído que la familia de cada uno podría darnos algo más que una mano de ser necesario, ni la total indecisión frente a la posibilidad de tener hijos y dónde criarlos, si en medio del caos y el arribismo si en medio del caos y el arribismo de Bogotá o en la asquerosa obsesión por el triunfo económico, la apariencia y el estatus de Seúl, ni mi insoportable verborrea sobre las historias que quiero escribir y de dónde salen, ni por qué y para qué, ni su terquedad, ni mi terquedad, ni su aparente incomprensión por el valor real de los amigos. Salieron calaveras y culebras de nuestras bocas y un cállate, cállate y casi un lárgate de una buena puta vez. Entonces acá también comienza a dejarnos Andrés Felipe Solano un diario que se mete en la intimidad de su casa. Comienza a contarnos cuáles son los tipos de relaciones que comienzan a forjarse con su pareja. Hay unas tensiones todo el tiempo, ¿no? Cosa que puede estar pasando hoy mucho en los diferentes hogares, ¿no? Familias que están acostumbradas a verse solo en la noche y compartir lo más mínimo, porque en el día están trabajando unos, estudiando otros, cada uno con sus labores. Entonces llegan un momento en el que tienen que estar 2, 3 semanas completamente confinados y tienen que comenzar a compartir y se generan problemas. Ahí hay claves que nos permiten no solo comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestra familia, sino comprender el momento histórico por el que estamos pasando, comprender también cómo funciona la pandemia, no solo en términos sintomáticos, sino también en términos sociales. ¿Por qué esta enfermedad es política? ¿Por qué esta enfermedad es social? Porque esta enfermedad es individual y en esa medida es susceptible de ser estetizada, de ser proyectada sobre las artes, sobre la literatura, sobre el teatro, sobre el cine. ¿Qué pasa si sacamos una cámara y comenzamos a documentar lo que nos pasa diariamente? ¿Qué pasa si lo escribimos?
¿Qué pasa si comenzamos a pintarlo, a dibujarlo? Somos actores de esta gran tabla, ¿no? Que es nuestra casa y que muchas veces está olvidada porque solo la utilizamos para dormir. Entonces eso es lo que nos genera Andrés Felipe Solano, un diario íntimo, pero también en donde está contando qué es lo que pasa realmente. Me imagino que tuvo que haber tenido un montón de problemas con su mujer por haber publicado cosas de la intimidad. Comparto una última entrada, Diarios íntimos de Teresa Wilmsmont, una poeta chilena maravillosa, genial, que tiene una historia muy buena y que le recomiendo, Teresa Wilmsmont. Este es un diario trágico, es un diario muy triste. Ella utiliza el diario para poderse abrazar a sí misma, consolar su profunda tristeza. Lunes 17 de enero de 1916, 6:30 pm. Miro mi vaso de agua con coñac, todos los cachivaches que hay sobre mi mesa y bostezo. ¿Qué puedo escribir hoy que no sea repetir lo de días anteriores? Amor, penas, fantasías, calores. Paul, cartas, flores, nubes, niños de Jesús, claustro, etcétera, etcétera. He llegado al pobre estado cerebral de que no puedo decir nada y para vulgaridades con las de la vida material basta. Panchita la muda, perora acaloradamente con una mosca que la molesta. Madre en gracia cose los ojos bajos y con una cara de tomate maduro, más allá otra monjita loca hace castillos en el aire, con sus ojos enormes, fijos en el horizonte que no ve. Llega Madre Amalia, la monja más aristocrática e inteligente del convento, y se sienta frente a mí a bordar. Nadie habla y en el ambiente se oye el rumor de muchas conversaciones. Los pensamientos se cruzan en el aire, pero creo que todos van dirigidos al cielo. De repente lanzo un suspiro, todas miran asustadas. He roto la meditación de todas estas cabecitas religiosas. La tarde invade mi celda de melancolías. El cielo de tonos opalinos, pálidos, muere en el occidente de un celeste borroso. Una nube blanquísima corre rauda como mujer desposeída aún en sus velos nupciales. Va tras el novio, el amor. Desde el fondo de mi ser invoco tu imagen, Vicente, y le envío un beso tiernísimo, con todas las dulzuras de la tarde, con todos los ardores de ese sol que acaba de esconderse en el majestuoso lecho de nieve, la cordillera. Cuando dice Vicente se refiere a Vicente Huidobro, ¿no? El gran poeta chileno que fue muy amigo de ella. Y esto es una entrada que hace parte de este libro en donde ella está contando sus diarios también de confinamiento, porque la sociedad chilena de la época no le permite a ella llevar la vida que quiere llevar como poeta, sino que la quiere relegar a su circunstancia proscrita de mujer que tiene que servir a los hombres. Ella se revela frente a todo esto y comienza a tener problemas, tanto que el esposo con el que se había casado, el tipo lo que hace es mandarle a un convento para recluirla. Entonces, esos son los diarios que ella escribe. Hay decenas de miles de diarios de gente muy famosa para todas las personas que les gusta, que les encanta la literatura. Tenemos los diarios de Alejandra Pizarnik, tenemos los diarios de Fernando Pessoa, tenemos los diarios de Franz Kafka, los diarios de André Gide, el diario de Ana Frank, que es un gran testimonio del sufrimiento y de todo lo que sucedió con una chica judía que logró salvarse del exterminio nazi. Tenemos diarios amorosos como los de la gran escritora Anais Nin, también el cuaderno gris de Joan Pla, los diarios de invierno de Paul Auster. Es un género que ha sido absolutamente explotado por la humanidad. Ahora bien, acá tengo algunos consejos que les pueden permitir comenzar la construcción de su propio diario y que de una u otra manera va a ser posible que lo puedan comenzar a proyectar de una forma idónea. Son algunas preguntitas que se pueden hacer a la hora de comenzar a escribir sus diarios. ¿Qué hizo que este día fuera único? El día de hoy, ¿por qué fue único? ¿Tuviste alguna conversación significativa hoy? ¿En qué te hicieron pensar esas conversaciones que tuviste hoy? ¿Cuándo te sentiste más vivo hoy? ¿En qué momento fue el momento de más luz que tuviste en el día de hoy? ¿Qué te hizo sentir de esa manera? Describir qué fue lo que te hizo sentir feliz, lo que te hizo sentir vivo. ¿Qué te gustaría cambiar de ti o de tu vida? ¿O es una manera de depositar la frustración y de proyectarla para cambiarla? ¿Cómo podrías lograr este cambio? ¿Cuáles son las cosas que voy a hacer? ¿Qué te trajo
preocupación hoy? ¿Qué te preocupó? ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuál fue tu acción con respecto a esa preocupación? También puedes comenzar a describir a quién extrañas o a una persona que esté lejos. Comenzar a generar un vínculo sentimental con esa persona a partir del extrañamiento que te genera porque está lejos o porque murió incluso. También puedes describir un recuerdo con el que asocias una emoción poderosa, un recuerdo feliz, un recuerdo triste. Describir un momento en que sintió, en que sentiste que tenía que demostrar tu valía ante alguien. Es decir, un momento de sacar pecho, de sacar orgullo y decir como, yo valgo. Un momento en el que alguien quiso pisotearte también lo puedes escribir. Describir una opinión que alguna vez sostuviste y con la que ahora no estés de acuerdo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, antes yo no estaba de acuerdo con el aborto, ahora sí estoy de acuerdo con el aborto porque me parece que las mujeres tienen que decidir por su propio cuerpo. Entonces tiene que ver como con todo esto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, digamos? ¿Con quién más te gustaría poder hablar? ¿De qué hablarías? Una conversación imaginaria con tu escritor favorito, con tu cineasta favorito, con tu actor favorito, tu actriz favorita. ¿De qué hablarías con esa persona? ¿Qué harías si el dinero no fuera un objeto? Describe una experiencia también, puede ser que hayas tenido en un lugar extranjero, un lugar extraño, un lugar foráneo, un lugar exótico para ti. ¿Qué te hace sentir poderoso? ¿Qué te hace sentir impotente? ¿Qué te hace descargar rabia? ¿Qué te asustó de niño? Describir también una experiencia que ayude a formar una perspectiva de la vida, tu profesión, a lo que te dedicas cotidianamente, una imagen que te reconforte. Por ejemplo, alguna vez leí la imagen de una persona que basó toda su vida en la mano de su abuelo. Quiso describir la mano de su abuelo y eso le generó una serie de recuerdos que al final lo que él terminó escribiendo ese autor no fue directamente la mano de su abuelo, sino cómo las manos de su abuelo fueron los que lo sacaron de la pobreza. También puedes comenzar a describir cuál fue tu primer recuerdo. ¿Tienes sueños recurrentes? ¿Quieres escribir tus sueños? ¿Qué emociones provocan tus sueños? Puedes escribir un recuerdo asociado a un olor particular, a una canción particular, a una comida específica. Puedes describir qué es lo que pasa por tus ojos en tu trabajo, en tu ventana, en tu casa, lo que piensas, lo que pasa en tu cuadra. Puedes también describir algo que tenga que ver sobre ti, escribir tu cuerpo, por qué crees que es necesario estar vivo, por qué crees que es necesario estar muerto también, ¿no? Los diarios nos brindan esa posibilidad enorme de abrirnos totalmente y abriéndonos es que no solo nos conocemos a nosotros mismos, sino, como lo dije desde el principio y lo he recalcado, nos ayudan también a entender un poco el contexto en el que vivimos, el contexto que nos toca vivir y que nos toca sufrir muchas veces, ¿no? Bueno, quiero enviarles un saludo muy especial, espero que se animen a escribir sus diarios, son momentos muy particulares para la humanidad y la invitación es para que puedan proyectar, digamos, toda su creatividad por medio de la escritura de diarios, que puedan contarnos quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué piensan, cómo sobrellevan la cuarentena, cómo sobrellevan sus relaciones familiares, cuáles son sus preocupaciones, etcétera. Les mando un saludo, que estén muy bien y que terminen un confinamiento feliz.